Hola, ¿qué tal? Somos el grupo compuesto por Bexabe, Rosana Rojas Aponte y Antonio Mendoza, quienes hablan. Vamos a disertar sobre el tema de validez y confiabilidad en los instrumentos de medición. En la materia, diseños cuantitativos de investigación. Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir dos requisitos válidos y principalísimos: confiabilidad y validez. La confiabilidad del instrumento se refiere al grado en que su aplicación, repetida al mismo sujeto u objeto, produce resultados similares o consistentes con mediciones previas. Mi compañera Bexabe desarrollará este tema. Validez de un instrumento se refiere al grado en que un instrumento de medición realmente mide la variable que pretende medir, es decir, que un instrumento de inteligencia mida inteligencia y no ausencia de memoria. Sin estos dos requisitos o estos dos componentes en un instrumento de medición o de recolección de datos, no habría ni confiabilidad ni validez. La validez se refiere básicamente a qué grado el instrumento refleja realmente el dominio específico del contenido de lo que se mide. Es decir, qué grado de la medición representa el concepto medido. ¿Qué certeza tiene ese contenido? La validez de criterio se refiere a la validez comparándolo con algún criterio externo. Es decir, es un criterio externo o estándar con el que se juzga la validez de un instrumento. Cuando el criterio se fija en el presente, se llama validez concurrente. Cuando el criterio se fija en el futuro, se llama validez predictiva. Tenemos básicamente, o vamos a desarrollar básicamente, dos casos de validez o tres casos de validez. La validez de constructo, que es una de las más usadas en las áreas sociales o en las investigaciones de temas sociales, y se refiere al grado en que una medición se relaciona consistentemente con otras mediciones de acuerdo con hipótesis derivadas teóricamente y que conciernen a los conceptos o constructos que están siendo medidos. La validez de contenido, por ejemplo, en investigaciones metodológicas de tipo documental, se elabora un documento de consulta a expertos, un cuestionario en donde se consulta a expertos el criterio de los objetivos que se están desarrollando. La validez de criterio se correlaciona con el criterio que tiene el experto con respecto a el grado de validez que tiene ese contenido. Muchísimas gracias. Continuaremos con el concepto de confiabilidad. Se refiere al grado de estabilidad que al medir presenta un determinado instrumento. Esto es en el sentido de que si aplicamos repetidamente un instrumento al mismo sujeto u objeto en iguales condiciones y en tiempos próximos, debe producir iguales resultados. Por ejemplo, una balanza o un termómetro serán confiables si al pesar o al medir en dos ocasiones seguidas se obtienen los mismos resultados. Métodos para evaluar la confiabilidad. Medida de estabilidad o confiabilidad por Tense-Rating. Un mismo instrumento es administrado dos o más veces al mismo grupo y se mide su confiabilidad al correlacionar las puntuaciones obtenidas. Métodos de forma alternativas o paralelas. En este procedimiento no se administra el mismo instrumento de medición, sino dos o más versiones equivalentes de este, siendo similares en contenido. Son administradas a un mismo grupo de personas dentro de un periodo de tiempo relativamente corto.
El instrumento es confiable si la correlación entre los resultados de ambas administraciones es significativamente positiva. Coeficiente alfa de Crowbar. Este coeficiente requiere una sola medición y mide la consistencia interna de los ítems en cada escala y el instrumento como conjunto. Es decir, entrega un valor estadístico que oscila entre 0 y 1, que nos indica en qué medida un conjunto de ítems apuntan en la misma dirección. Coeficiente KR20. Permite calcular la confiabilidad con una sola aplicación del instrumento coeficiente de consistencia interna. Puede ser usada en cuestionarios de ítems dicotómicos y cuando existan alternativas dicotómicos, que pueden ser codificados con 0 a 1. Gracias.